Y, si la raíz de nuestros mayores problemas no estuviera afuera, sino dentro de nuestra propia mente, un reconocido neurocientífico advierte que hemos olvidado cómo pensar de forma equilibrada. Algo ha cambiado en la manera en que percibimos el mundo y podría estar afectando toda nuestra cultura, nuestra creatividad e incluso nuestra humanidad. Antes de que sea demasiado tarde, tal vez debamos preguntarnos, ¿qué parte de nuestro cerebro está realmente al mando? En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Durante siglos, hemos creído que el cerebro humano funciona como una máquina perfectamente equilibrada, una especie de engranaje donde ambos hemisferios trabajan en armonía. Pero el psiquiatra y neurocientífico británico Iain McGilchrist sostiene que no es así. En su opinión, el mundo moderno está siendo moldeado por un profundo desequilibrio, el dominio del hemisferio izquierdo sobre el derecho. Y eso, dice sin rodeos, podría llevarnos a la ruina si no reaccionamos a tiempo. Su teoría, desarrollada en su monumental libro El Maestro y su Emisario, parte de una idea tan sencilla como perturbadora. El cerebro no solo divide tareas, también divide modos de percibir y de estar en el mundo. El hemisferio izquierdo se centra en lo que puede medir, controlar, definir y clasificar. Es el que analiza, disecciona, separa y busca precisión. En cambio, el hemisferio derecho es el que contempla el conjunto, el que capta la emoción, el contexto, la relación, el sentido. Uno quiere dominar el mundo, el otro quiere comprenderlo. McGilchrist no propone elegir entre ambos, porque necesitamos de los dos. El problema, dice, es que el hemisferio izquierdo ha tomado el control y se comporta como si no necesitara al otro. En su metáfora, el hemisferio derecho es el maestro y el izquierdo su emisario. Pero el emisario se ha rebelado y ha usurpado el poder. Vivimos ahora bajo su mandato. Ese dominio se refleja en casi todo lo que nos rodea. Lo vemos en la obsesión por los datos, en la burocracia que invade cada rincón de nuestras instituciones, en la forma en que la educación valora más la respuesta correcta que la pregunta interesante. Lo vemos en la velocidad con que producimos, consumimos y descartamos ideas, personas, experiencias. Lo vemos en la forma en que la inteligencia artificial, dice McGilchrist, ha llevado la lógica del hemisferio izquierdo a su máxima expresión. Él lo explica así: la inteligencia artificial no piensa, procesa, no comprende, calcula, no percibe el mundo, lo representa en símbolos. Es, en esencia, una imitación del pensamiento del hemisferio izquierdo secuencial, predecible, sin profundidad emocional. Y cuanto más dependemos de ella para tomar decisiones, más adoptamos nosotros mismos su modo de pensar. Nos volvemos más rápidos, sí, pero también más superficiales. En una de sus entrevistas recientes, McGilchrist comenta que vivimos en una época en la que confundimos el mapa con el territorio. Creemos que un modelo digital o un gráfico de datos equivale a la realidad, cuando en realidad solo es una simplificación. Lo que no cabe en una hoja de cálculo o en un algoritmo parece dejar de existir. Lo irónico es que eso mismo, la reducción de lo complejo a lo manejable, es justo lo que caracteriza al hemisferio izquierdo. Y ahí entra otro de los enemigos que él identifica, la burocracia. Lo que comenzó como un sistema para organizar el trabajo y garantizar la eficiencia, se ha convertido, según McGilchrist, en una trampa mental. La burocracia es el lenguaje institucional del hemisferio izquierdo. Reglas, formularios, casillas, protocolos, métricas. Cada vez que un médico dedica más tiempo a llenar reportes que a escuchar a su paciente, cada vez que un profesor se ve obligado a cumplir indicadores antes que inspirar a sus alumnos,
Cada vez que una conversación humana se sustituye por un formulario en línea, estamos reforzando ese modo de pensar mecánico, despersonalizado, controlado. McGilchrist cuenta que durante su vida ha visto crecer los departamentos administrativos en los hospitales y las universidades, mientras las áreas creativas y reflexivas se han ido estrechando. Lo que antes era una vocación, curar, enseñar, investigar, hoy está rodeado de procedimientos, supervisiones y reportes. Y lo mismo ocurre en la sociedad entera: más control, más eficiencia, menos contacto real. A su juicio, esta forma de organizar el mundo nos está volviendo ciegos a lo que verdaderamente importa, porque el hemisferio izquierdo, dice, no se interesa por lo que no puede ver directamente, solo se ocupa de lo que puede medir y manipular. Ignora el misterio, la intuición, la empatía. Por eso el mundo moderno tiende a vaciarse de significado. Tenemos más información que nunca, pero menos comprensión, más comunicación, pero menos conexión, más poder, pero menos sentido. El neurocientífico lo resume con una frase que ya se ha vuelto célebre: si no empezamos a pensar con el lado derecho del cerebro, estamos perdidos. Y no lo dice como metáfora espiritual, sino como advertencia cultural. Lo que está en juego, según él, es la capacidad humana para comprender la vida de manera plena, para reconocer belleza, para sentir asombro, para conectar con los demás. En este sentido, McGilchrist critica la educación actual, que forma mentes rápidas pero no profundas. Los jóvenes, señala, están siendo entrenados para obtener respuestas instantáneas, pero no para tolerar la incertidumbre. Todo se reduce a pulsar un botón, a consultar una pantalla, a resolver con un clic. El problema no es la tecnología en sí, sino la mentalidad que promueve una que busca resultados inmediatos y olvida el valor del proceso, del silencio, de la contemplación. Esta dominancia del hemisferio izquierdo se filtra también en nuestra política, en la economía, en el arte e incluso en la espiritualidad. Todo se mide en términos de utilidad, eficiencia, rendimiento. Lo que no puede cuantificarse se descarta como irrelevante, pero para McGilchrist, esa visión es peligrosa porque niega la esencia misma de lo humano. La justicia se reduce a simple igualdad numérica, el arte a entretenimiento, la educación a capacitación laboral, y detrás de todo eso hay una pérdida de sensibilidad hacia el mundo que nos rodea. Sin embargo, McGilchrist no es un pesimista absoluto. Cree que aún hay esperanza, pero exige un cambio profundo. No propone eliminar el pensamiento analítico, sería imposible, sino devolverle al hemisferio derecho el lugar que le corresponde, el de guía, el de maestro. Para lograrlo, sugiere cultivar la atención, la presencia, el arte de escuchar. Propone recuperar el contacto con la naturaleza, leer poesía, disfrutar del silencio, conversar sin prisa, todo aquello que alimenta la experiencia directa del mundo, sin mediaciones ni algoritmos. También recomienda revisar cómo organizamos nuestras instituciones, cuestionar los sistemas que premian la cantidad sobre la calidad, la velocidad sobre la profundidad, valorar más el conocimiento que la información, más la sabiduría que la técnica. En el fondo, lo que pide McGilchrist no es un cambio cerebral, sino un cambio cultural, una nueva forma de ver la realidad. El peligro, dice, no es la inteligencia artificial ni la burocracia en sí mismas, sino el modo en que reflejan y amplifican una tendencia interna, la de desconectarnos del sentido. Nos hemos acostumbrado a pensar que el control es sinónimo de seguridad, cuando en realidad es lo que nos aleja de la vida. Porque la vida, recuerda McGilchrist, es incierta, cambiante, llena de matices, y solo el hemisferio derecho sabe cómo moverse en ese terreno. Quizá por eso sus palabras resuenan con tanta fuerza. Nos invitan a detenernos,
a respirar, a mirar de nuevo el mundo con ojos menos calculadores y más asombrados, a darnos cuenta de que el mapa no es el territorio, que la representación no es la realidad, que detrás de cada número hay una historia, una emoción, una vida. McGilchrist insiste en que no se trata de una lucha entre ciencia y arte, ni entre razón y emoción. Se trata de recuperar el equilibrio que nos hace humanos, de recordar que el conocimiento sin sabiduría es vacío, que la información sin empatía es ruido, y que una sociedad que solo escucha al hemisferio izquierdo termina construyendo un mundo perfectamente ordenado, pero sin alma. En un tiempo donde todo parece acelerarse, sus palabras funcionan como un espejo incómodo. Tal vez hemos construido civilizaciones enteras sobre la lógica del control, de la eficiencia, de la medición, sin darnos cuenta de que estábamos dejando atrás aquello que nos daba sentido. Tal vez por eso, cuando McGilchrist dice que si no empezamos a pensar con el lado derecho del cerebro estamos perdidos, no está haciendo una metáfora poética, sino lanzando una advertencia urgente. Si olvidamos cómo mirar el mundo con asombro, empatía y profundidad, no importará cuán avanzadas sean nuestras máquinas. Simplemente habremos olvidado lo que significa estar vivos. El cerebro humano es una maravilla, pero también puede ser su propia trampa. Quizá entender cómo pensamos sea el primer paso para cambiar el rumbo que estamos tomando. Si te gustó este tema y quieres seguir explorando los misterios de la mente y la sociedad, suscríbete a Documentes Curiosas, porque a veces las respuestas más sorprendentes no están en el universo, sino dentro de nosotros.